La Universidad Teológica Rema Internacional presenta Contendiendo por la Fe, un programa para combatir la falsa doctrina con argumentos bíblicos ortodoxos. Un espacio para hacer una defensa eficaz de la fe cristiana. Una tribuna pública para confirmar la veracidad del Evangelio de Jesucristo, con la dirección general de los maestros Fernando y Diana García. Bienvenidos. Saludos y bendiciones. Les habla el reverendo Fernando García Sotomayor, director de esta radioemisora Remanente Estéreo, órgano informativo y de difusión de nuestro ministerio judeocristiano Rema Internacional y director de esta emisora. En el día de hoy ya estamos en nuestro programa Contendiendo por la Fe y estamos emitiendo esta señal desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, Suramérica, para el mundo entero. Quiero darles la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes y también a nuestros videntes, todos aquellos que se conectan también a nuestro fanpage y se conectan a nuestra emisora virtual. En el día de hoy hemos invitado a un grupo de pastores, ministros cristianos destacados de diferentes partes de Colombia. Ellos amablemente han aceptado nuestra invitación para dar un aporte a una pregunta inquietante, una pregunta que para algunos puede ser polémica incluso. Les hemos preguntado a nuestros amables hermanos, estimados consiervos, si la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia como colectividad, como un cuerpo espiritual, y sus ministros, está llamada a participar de la actividad política. Ellos van a decir sus razones, sus respuestas. Si son positivas, van a explicar por qué. Si es negativa su respuesta, también van a decir por qué. Quiero aclarar a toda nuestra audiencia que la opinión de ellos no es la opinión institucional de nuestro ministerio. Pero este programa se ha creado justamente para que sirva de una tribuna, una ventana de opinión sobre preguntas, sobre inquietudes de actualidad que afectan a la iglesia del Señor. Hecha entonces esta salvedad, quiero enseguida, sin más preámbulos, darles la bienvenida a cada uno de ellos y de inmediato ellos van a dar su respectivo aporte. Bienvenidos todos una vez más a Contendiendo por la Fe, por aquí, por Remanente Estéreo. Un saludo especial para todos los oyentes de esta su emisora Remanente Estéreo. Les habla la pastora Diana Ballestas de García y estoy pastoreando la Iglesia Catedral Bíblica Rema Internacional. Queda en Soledad, urbanización El Parque. Allá estamos y con las puertas abiertas para todo el que desee conocer del Señor. Mi aporte con respecto a si la iglesia y los ministros del Señor deben participar de la política, quiero basarlo en lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a su discípulo Timoteo, en el capítulo 2, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 3 y 4. Dice el apóstol a su discípulo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bien, en este corto pasaje que he escogido, habiendo muchos otros pasajes, pero porque este es un llamado especial que le hace el apóstol a Timoteo, que es el pastor encargado de la iglesia
que le ha delegado el mismo apóstol. Y es algo muy claro lo que dice el Señor en una carta personal a Timoteo. No te enredes en los negocios de la vida, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta es una vida, la vida del ministro de la palabra de Dios, es un estilo de vida que no permite enredarse con otras cuestiones que no tengan que ver directamente con el ministerio. Creo que muchas personas cristianas pueden capacitarse para servir en la política en favor de la iglesia, pero no estoy de acuerdo en que un ministro dedicado al altar cambie el púlpito por una curul, por una posición diplomática en la política. Creo que el ministro de Dios puede guiar y pastorear a los cristianos que no son pastores y han decidido servir en el campo de la política. Pero no deben abandonar el púlpito por predicar, por entrar en los debates electorales. Creo que el ministro de Dios debe hacer aquello para lo cual fue llamado o que él dice que fue llamado. Si un pastor abandona el púlpito pensando que va a alcanzar más a través de la política, pienso que está equivocado. Por lo tanto, es importante que se capacite a personas laicos que están en las iglesias, creyentes de buen testimonio, para ejercer estos cargos públicos, ser elegidos por el pueblo democráticamente, pero porque ellos no están sirviendo en un ministerio de tiempo completo al Señor. Es, en mi opinión, vergonzoso que los que no son de Cristo, las personas que no leen la Biblia, que no van a la iglesia, que no comparten la fe en Cristo Jesús, vean que hombres y mujeres que han estado en el púlpito pregonando salvación, dejen el púlpito para entonces ir a defender intereses personales, humanos, sociales, cuando la mayor obra que una persona que ha sido llamada por el Señor la hace precisamente en la iglesia desde el púlpito, en su calidad de ministro de la palabra de Dios. De acuerdo a lo que enseña la Biblia, el ministro de Dios debe encargarse de dos cosas esenciales: la oración y la palabra. La oración y la palabra. Lo demás es completamente secundario. Así que, ¿por qué abandonar el púlpito? ¿Por qué dejar semejante honra de servirle al Señor para entonces servir a los hombres? Creo que no es el enfoque correcto. El enfoque correcto es que los pastores formen personas, no ministros, no pastores, no dedicados al ministerio, formen estas personas, cristianos de buen testimonio, para que hagan parte de estas actividades políticas, democráticas. Pero ellos no son los que deben abandonar la principal labor que trae sanidad, libertad al alma del hombre, para dedicarse a cuestiones que son netamente humanas y a las que Dios no les ha llamado. Es mi aporte.
Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo muy especial a nuestros amados pastores Fernando García Sotomayor y Diana Ballestas de García, y también un saludo muy especial a toda la audiencia de Remanente Estéreo. Soy la pastora Ana María Marrugo de Batista, junto a mi esposo, el pastor Berkelis Batista. Pastoreamos en la iglesia que Dios nos ha confiado, la Iglesia Cristiana La Heredad de las Naciones, en la ciudad de Cartagena. Oramos a favor de todos ustedes para que nuestro Dios, el Eterno, el Altísimo, haga descender sus lluvias de bendiciones sobre sus vidas en el nombre de Jesucristo. Deseamos aportar un comentario personal con respecto a la intervención de la Iglesia en la política. La Iglesia y el Estado son dos organizaciones totalmente diferentes, con propósitos y posiciones de gobiernos con enfoques diferentes. La función del Estado es una organización social en un territorio determinado y reconocido, constituido por un poder político público que abarca normas y parámetros respaldados jurídicamente con el objetivo de mantener un orden social e intereses a nivel nacional. El presidente representa a esa nación ante las demás naciones. La función de la Iglesia es una organización establecida en un determinado territorio con el objetivo de preparar el camino para el establecimiento del reino de Dios, motivando a un cambio en la manera de pensar en la comunidad que influencie un cambio de estilo de vida, procurando siempre el bienestar espiritual, emocional y físico de esa comunidad bajo los principios radicales del reino de Dios y su justicia. Que todo lo que hacen parte voluntariamente cultiven los atributos de nuestra cabeza principal, nuestro Señor Jesucristo, en cada creyente, los cuales desde sus diferentes posiciones impactarán a la sociedad de forma que el mundo sea un mejor lugar y pacífico de habitar. La Iglesia representa a Dios ante un mundo que no lo conoce. Basado en el libro de Ezequiel, capítulo 34, del 2 al 4, que dice: Ezequiel, dales a los gobernantes de los israelitas el siguiente mensaje de mi parte. Ay de ustedes, malos gobernantes, ustedes deberían cuidar a los israelitas como cuidan a los pastores a sus ovejas, pero solo se cuidan a sí mismos. En vez de cuidar a las ovejas, se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y hasta matan a las ovejas más gordas. No apoyan a las ovejas débiles, ni curan a las ovejas enfermas, ni les ponen vendas a las ovejas heridas. Tampoco van tras las ovejas que se pierden, ni tras las que se apartan del camino. Al contrario, las golpean y las maltratan. Dios habla directamente a los pastores que Él ha llamado a través del profeta Ezequiel y les hace una advertencia acerca de desenfocarse del propósito por el cual Él los ha llamado. Les enfatiza que su preocupación y compromiso debe estar enfocado en el beneficio de las ovejas. Los pastores piadosos deberían de servir mayormente al rebaño que a su propio beneficio personal. Un pastor ocupa un puesto de gobierno espiritual en la iglesia y su función principal es alimentar a las ovejas, enseñándoles fielmente la palabra de Dios. Donde hay debilidad, debemos impartir fortaleza. Donde haya enfermedad, impartir sanidad. Donde haya dolor, impartir consuelo y esperanza. Donde haya yugos de opresión, impartir liberación de cargas. Donde haya desenfoque, impartir dirección de Dios a su pueblo. Edificar y equipar a sus ovejas para traer multiplicación de su propósito en la tierra conforme a su voluntad. Un pastor no debería de abandonar su posición de gobierno espiritual
para ocupar un gobierno civil en la presidencia de un país, pues a nivel civil deberá de esmerarse por complacerlos a todos. Y esta actitud es contraria a los principios del reino de Dios. Pero a nivel de gobierno de iglesia, a quien deberá de complacer y agradar exclusivamente es a Dios, promoviendo y viviendo los principios de vida. Un pastor que toma la decisión de ser presidente de su país dejará de prestar atención al rebaño y este rebaño podrá ser presa fácil del enemigo y se podría perder. Nuestro concepto personal es que un pastor no debería de ser partidista, no debería de abandonar su posición de gobierno en la iglesia que Dios lo estableció para ejercer una posición de gobierno civil. Pero sí puede el pastor ejercer influencia desde su posición de gobierno espiritual al gobierno civil, siendo un consejero del Estado, tanto a los gobiernos de derecha y de izquierda, para promover patrones de pensamientos diferentes basados en la Biblia que promuevan justicia verdadera a nivel de nación, si ellos lo permiten. Pero si un pastor considera que está llamado a la presidencia, entonces deberá hacer como hizo David cuando fue a pelear con el gigante de Goliat. Delegó las ovejas que estaban cuidando para que no se perdieran ni les hiciera daño el enemigo mientras él regresaba de la victoria de su batalla con Goliat. El pastor deberá de dejar esas ovejas al cuidado de un pastor piadoso que él haya formado, que lo haya probado con firmes convicciones y comprometido en sacar adelante a esas ovejas. En cuanto al liderazgo de la iglesia, considero que sí deberíamos de formar líderes espirituales con convicciones fuertes para influenciar en la esfera de la política y otras esferas y para que ocupen puestos y desde allí promover leyes, decretos que traigan beneficio y progreso a nuestra nación, atmósferas de vida y no atmósferas de muerte. La doctora Lorena Ríos, una líder espiritual en posición de directora nacional de asuntos religiosos, fue delegada como gobernadora del departamento del Quindío por 7 meses. Desde esa posición de gobierno y entendida en asuntos espirituales, estableció decretos legales civiles para quitar el único templo de Satanás que estaba legal en Colombia, quitando esa atmósfera de muerte en ese lugar y que afectaba a toda una nación. Daniel, Nehemías, José, líderes en la Biblia con fuertes convicciones espirituales íntegros, estuvieron al servicio de gobernantes civiles, no vendieron sus principios. Los gobernantes civiles reconocieron la sabiduría de Dios en ellos y a causa de esto fueron honrados públicamente en cargos de administración pública, trayendo bienestar a toda una comunidad. Hoy dejamos nuestro aporte y oramos en el nombre poderoso de Jesucristo para que la voluntad de nuestro Dios, el Todopoderoso, sobre nuestra nación Colombia, prevalezca en todos los gobernantes, alcaldes, personas en posición de liderazgo, que las iglesias se comprometan en formar liderazgo con fines, objetivos y convicciones firmes, íntegras, para ocupar posiciones de liderazgo en el gobierno, que en las próximas elecciones los creyentes nos unamos a votar por el liderazgo, aspirantes a la presidencia, que sinceramente le temen al Señor, se postren delante del Señor y que Colombia sea ejemplo de arrepentimiento, conversión y servicio a Dios ante las demás naciones. Si deseas contactarnos, puedes escribirnos a nuestra línea en WhatsApp 311-3035-761 o a nuestro correo electrónico laredadelasnaciones@hotmail.com. Que tengan una vida de éxito lleno del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth López Rivas,
pastoreo en la Iglesia del Señor Jesús como copastora al lado del pastor Abel González Guavas en el barrio San Fernando, en la ciudad de Cartagena. En el día de hoy voy a hacer un aporte al tema que se ha venido tratando en relación de la participación en política de los pastores. Me voy a basar en 2 de Timoteo 2:4, que dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Aquí se están refiriendo a esos negocios de la vida civil. La batalla que el soldado de Cristo debe estar llamado a realizar cada día exige que se comporte como un militar disciplinado y cada día debe dedicarse al ejercicio espiritual para fortalecerse y poder sacar adelante al pueblo de Dios. Recordemos que estamos en un crucero de guerra espiritual, y que el pastor está puesto allí en la iglesia en un papel de supervisor de la iglesia, en un papel de conductor de la iglesia, pero más importante es el papel que él tiene para orar, ¿verdad? Animar, exhortar y levantar al hermano caído que llega a la iglesia. Recordamos que a la iglesia llega lo imperfecto y llega para ser sometido a ese proceso de restauración, y eso exige que el pastor de la iglesia deba estar perfectamente preparado, como dice 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, preparado para toda buena obra. Eso requiere que cada día el hombre de Dios tiene que estar en una disciplina constante de oración, una disciplina constante de ayuno, una disciplina constante de la búsqueda de su presencia. Y el ejercicio de lo civil le absorbe y le quita esa posibilidad al varón de Jehová, aquel que ha sido llamado como restaurador y como conductor del rebaño, como dice allá en Hechos de los Apóstoles 20:28, un rebaño en el que va a haber de todo tipo de necesidades a las que tiene que estar presto para ayudar y para levantar y promover la santificación en el pueblo de Dios. Entonces, creo que un pastor, así como dice allá en el libro de Primera de los Corintios, capítulo 12, verso 12, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En la iglesia de Cristo hay muchos miembros y los llamados son diferentes. Y si se llamó a un hombre, a una mujer, a pastorear las ovejas del Señor, su dedicación debe ser exclusiva porque las demandas son cada vez mayores. Y debe no solo tener tiempo para dedicar a la iglesia, sino un gran tiempo, una importante porción de su tiempo para dedicarse a la autodisciplina y al entrenamiento día a día de la ciencia espiritual. Eso requiere una búsqueda constante, vuelvo y repito, de la presencia del Señor. Y lo civil siempre está viciado de ego, lo civil siempre está viciado de pecados, de demandas. Los que hemos trabajado en el mundo secular, en cargos administrativos, sabemos que hay una tentación constante y se sufre la separación del pueblo de Dios, la separación y la distracción de la verdadera tarea del pastor. Entonces yo no estoy de acuerdo que el pastor deba participar en política, sino debe responder al llamado y a conducir las ovejas del Señor hacia la búsqueda de eso que el Señor nos ha prometido y a perseguir la santificación como un bien
como un bien perfecto y él debe ser imagen de ese bien y no viciarse porque en 2 de Timoteo 5:22 advierte el apóstol Pablo, ni participes en pecados ajenos. Y muchas veces en ese tipo de cargos, directa o indirectamente, se está participando de ese tipo de pecados. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. En cuanto a la participación de la Iglesia en la política, la Iglesia sí debe involucrarse en la política porque la Iglesia debe participar, ¿verdad?, de toda la parte civil, porque el Señor nos llama a participar de diferente manera en el cuerpo de Cristo, y una manera puede ser la de elegir y ser elegido. Es más, tarea del pastor debe ser animar a los miembros de la iglesia a que cada día se capaciten más y a que su participación sea más sólida en la política, para que seamos tomados en serio y que no sean meras participaciones, a veces desde lo emocional, sino desde una gran formación de tipo intelectual que permita a la persona, al líder o a la persona que se congrega en la iglesia, tener una participación adecuada y con lujo en la política, en los cargos públicos, etcétera, con la ventaja que tiene de una larga, a veces corta, pero suficiente y profunda formación espiritual, sobre todo sólida formación espiritual, lo que le va a permitir marcar la diferencia. Nos complace tener con nosotros al doctor Samuel Díaz Escandón, jurista cristiano de muchos años de experiencia en el Señor y director de la Asociación de Libertad Religiosa en Colombia. Un hermano que ha sido de mucha bendición para pastores e iglesias que han solicitado su personería jurídica especial ante el Ministerio del Interior, y por su gestión profesional esto se ha logrado. El doctor Samuel Díaz es un siervo del Señor y una persona que ha estado siempre con una vocación de servicio constante a la iglesia del Señor. Además, quiero también informarle a toda nuestra audiencia y a todos nuestros pastores aquí invitados que el doctor Samuel es aspirante. En las próximas elecciones es aspirante a un cargo de los que van a ser elegidos en el país. Así es que bienvenido, doctor Samuel, y adelante con su aporte orientador para el pueblo del Señor. Fraternal saludo para todos. Quiero en esta oportunidad agradecer al reverendo Fernando García Sotomayor por su invitación para participar en su importante programa y poder compartir con todos los oyentes diversas reflexiones alrededor de un tema trascendental para la vida del cristiano, como es su participación en la vida política, y junto con ello reflexiones adicionales como por ejemplo el papel que debe tener la Iglesia frente a la participación política en los asuntos sociales, en los asuntos del país, en circunstancias como las actuales, donde nos enfrentamos en Colombia a un año electoral con 2 certámenes democráticos muy importantes, como son la elección de un nuevo Congreso Nacional y de un nuevo presidente de la República. Creo muy pertinente entonces que estas reflexiones son válidas y muy pertinentes en la hora presente. En mi caso, como jurista y como estudioso de tiempo atrás de todos los temas relacionados con la libertad y la igualdad religiosa en Colombia,
toda vez que en este momento tengo el honroso papel de dirigir la Asociación Evangélica para la Libertad Religiosa y he tenido el privilegio de escribir 3 libros sobre este tema tan importante para el país y específicamente para las iglesias y confesiones religiosas de nuestro país. Creo muy pertinente, como lo expresé, poder compartir en esta oportunidad algunas reflexiones adicionales respecto a este tema. Podríamos, en primer lugar, abordar el concepto general de lo que es la política para el cristiano. La pregunta para ¿qué es la política? Yo creo que como cristianos debemos mirar la política como miramos la sociedad, como miramos el mundo, como miramos a las demás personas a través de nuestra fe. Podríamos decirlo también en una forma más profunda, a través de Dios. Considero que como cualquier área de la vida humana, como cualquier actividad, como cualquier compromiso, para mí la política es y debe ser ciertamente un ministerio, es decir, un compromiso de servicio, una actividad a través de la cual se realiza la voluntad de Dios en el orden temporal para el hombre. Nuestro concepto seguramente no es aceptado por muchas personas, pero insisto en que debemos partir desde el punto de vista cristiano respecto a este tema tan importante. Ahora bien, la política viene de la palabra griega polis, que quiere decir ciudad. Realmente la política es la más pura expresión del concepto, no es más que el arte de administrar la ciudad. Entonces, por hacer política deberíamos entender la responsabilidad que tiene una persona de administrar con justicia, equidad, eficiencia y honestidad la ciudad, en este caso la nación. Política, entonces, para mí, en el sentido bíblico de nuestra vocación, es un ministerio de servicio a la comunidad. Ahora, surge entonces una siguiente pregunta básica. ¿Debe un cristiano participar en política? Yo diría a este respecto que depende de la motivación. Si una persona quiere acceder a la política para enriquecerse, es un pecado. Si quiere acceder a la política para dominar a los otros, también es un pecado. Si quiere acceder a la política para esclavizar, para manipular, para explotar, es evidentemente un instrumento del pecado. Por eso lo digo, depende sobre todo de la motivación que se tenga. En sí misma, entonces, la intervención en política es algo, digamos, moralmente neutro. No es bueno ni malo. Podría decir que ser realmente bueno si atiende la administración de la sociedad buscando la justicia y la paz de los demás. Pero si se interviene en política con motivos egoístas, con ánimo de lucro, de orgullo o de vanidad personal, como lo dije anteriormente, evidentemente que se transforma en pecado. Entonces, sobre esta consideración básica, surge también una pregunta fundamental, es el papel de la Iglesia como institución frente a este tema. Y es una pregunta, como lo expresé al principio, absolutamente válida en el momento presente. Al respecto yo quiero enfatizar lo siguiente. La Iglesia como institución no debe nunca participar en política. Nunca la Iglesia debe ser ni permitir ser identificada con un partido determinado, cualquiera que sea. No puede ser la Iglesia ni del partido A, ni del partido B, ni del partido Z. La Iglesia no puede hacer eso. Pero el cristiano, como ciudadano de Colombia, sí debe participar en política. Él tiene una función que se le ha dado por parte de nuestro Señor Jesucristo, la de ser sal y luz de la tierra. El cristiano entonces, como ciudadano colombiano, debe eximirse, no debe eximirse mejor de cumplir su responsabilidad
y repito, de proyectar la influencia cristiana evangélica en la sociedad. Lo que debe hacer entonces la Iglesia es preparar a los cristianos para que sean gente suficientemente noble, sana, madura y responsable, precisamente para ir a la sociedad y ejercer en ella esa influencia cristiana de la que tanto hemos hablado. Es importante hacer esa distinción. Los cristianos sí deben participar en política como ciudadanos, pero la Iglesia no debe ser de ningún partido político, ni de ningún color político como institución. Entonces, en esas actividades electorales que, como lo dije, se aproximan en las próximas semanas en Colombia, yo creo que los cristianos todos debemos participar como lo que somos, como cristianos. Para el cristiano, la inspiración suprema en este tema tan fundamental debe ser la defensa de nuestros principios y valores. Debemos participar como cristianos con la mentalidad ilustrada por su fe y por su Biblia para que busquen que en la sociedad se haga la voluntad de Dios y no la voluntad del maligno. En resumen, podría expresar entonces que el papel de la Iglesia frente al tema político es la de que la Iglesia, en mi concepto, tiene el supremo deber y responsabilidad de brindarle a sus miembros unos principios bíblicos orientadores que le permitan a los cristianos participar en la vida social, política de su país en forma coherente con su fe. Es el papel fundamental de la Iglesia como institución y no perder en ese sentido su independencia, su autoridad moral, para que siempre pueda ejercer su papel como conciencia crítica de la sociedad y del Estado. Debe ser ese su papel permanente, su misión profética en una sociedad que, como la nuestra en Colombia, está muy alejada de Dios. Yo diría, el reverendo Fernando, que bajo estas consideraciones, ese es mi concepto personal como líder cristiano de la actitud que debe motivar al cristiano frente a este tema tan importante para nuestra sociedad como son los asuntos políticos y la posición de la Iglesia también como institución frente a este tan importante tema. Muchas gracias y bendiciones para todos. Cordial saludo a todos los oyentes de esta emisora Remanente Estéreo. Cordial saludo también al reverendo Fernando García Sotomayor, a su esposa, la pastora Diana Ballestas de García. Les habla el pastor Alberto Beltrán Estremor desde la Iglesia Cristiana de Adoración K2, ubicada en la población de Villanueva Bolívar. Para los teléfonos de contacto pueden ubicarnos al 314-525-3095 y estaremos allí con gusto para atenderlos, cualquiera que sea la solicitud que en materia ministerial, espiritual, usted a bien tenga contactarnos. Bueno, hemos recibido una invitación una vez más a participar de las actividades que cotidianamente hace esta emisora. Y en esta vez se ha tocado un tema bastante neurálgico. Dice la pregunta que si la Iglesia, en una forma de cuerpo como cuerpo, y sus ministros están llamados a la actividad política. Antes de ir directamente al grano, quisiera previo tomar algunos apuntes y leer unos textos bíblicos que serían mi base para, en definitiva, dar mi aporte en relación con estos dos temas. Y es el primero ubicado en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, verso 9. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y Espíritu Santo.
Estoy leyendo la Biblia en este versículo, en este capítulo, la Biblia de las Américas. Dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto relacionado con la parte de la iglesia como cuerpo. También quiero que leamos en la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo, donde se dan unas condiciones, unos requisitos para la persona que ha sido llamada al obispado. Los requisitos para una persona que ha sido llamada a estar al frente de un ministerio. Entre otras cosas que dice el versículo 2, ahí lo podemos notar, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, en el versículo 2, habla de que el obispo, una de las condiciones, una de las características que debe tener es que debe ser irreprensible. Y esa palabra es importantísima que la tengamos en cuenta. Dice además que se debe ser sobrio. Dice además en el versículo 3 que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Y son unos requisitos para que la persona pueda ejercer ese ministerio. Y ahí mismo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 4, dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que os lo tomó como soldado. Quiero basar mi concepto en estos tres textos bíblicos. Desde el punto de vista de la iglesia como colectividad, como cuerpo, no estamos llamados a ser partícipes directos de actividades políticas, porque la actividad a la cual usted y yo hemos sido llamados es precisamente lo que dice el texto bíblico en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, que somos un linaje escogido, somos una nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. Y aquí dice el motivo por medio del cual, las razones por medio de la cual hemos sido llamados, y dice que para que anunciéis, para que anunciemos, la palabra anunciar significa llevar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por obvias razones estamos viendo aquí que si de alguien tenemos que hablar, es de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. A Él es que debemos anunciar. A eso hemos sido llamados como colectividad. Para prepararnos, para capacitarnos. La iglesia es ese centro, ese grupo de personas que nos reunimos en torno al llamado de Dios, a estar en la integridad, en oración, a estar clamando, a estar intercediendo. Es una función de la iglesia. Y también en una forma individual, con relación a los ministros, vemos que se necesitan unos requisitos importantes, y es que las características están claras, completamente claras. En la segunda carta a Timoteo, versículo 2, verso 4, que ninguno que milita se enreda en los asuntos de la vida. El hecho
de estar participando en política es enredarse en los asuntos, en los negocios de la vida. Es enredarse en unas actividades que son completamente diferentes a lo que la Biblia dice que hemos sido llamados. Enredarse en los asuntos, en los negocios de la vida, es participar de situaciones que son contrarias a lo que el Señor nos dio a que nosotros como iglesia viniéramos a hacer. De manera que si verdaderamente queremos agradar a Dios, si queremos agradar a aquel que nos llamó, entonces no nos enredamos. Hay diferentes circunstancias en las cuales una persona se puede enredar en los asuntos, en los negocios de la vida. Se puede enredar en situaciones económicas. Un miembro de la iglesia, una persona que ha sido llamada al servicio, se puede enredar en corrupción. Se puede enredar en las famosas mermeladas. Se puede enredar en unos asuntos que debe financiar, debe auspiciar, debe coalitar y que se enredan en las situaciones de los negocios de la vida. Entonces, no hemos sido llamados, ni como iglesia, ni en forma individual los ministros, a participar activamente en temas relacionados con la política. En cambio, sí, óigame bien, en forma individual, usted y yo tenemos la obligación, tenemos el deber de escoger un candidato. Nosotros, jurídicamente hablando, haciendo caso de las autoridades delegadas en la tierra, debemos depositar nuestro voto en forma individual, previa oración a Dios, para que nos guíe, nos muestre el camino, nos muestre el candidato, nos muestre la persona por la cual debemos depositar la escogencia de nuestro voto o escogerlo a través de nuestro voto. Y estas características tienen que ir inmersa la honestidad, tienen que ir inmersa la humildad y sobre todo tiene que ir inmerso en la conducta de este aspirante a las colectividades gubernamentales, sobre todo el temor de Dios. La persona que tenga conocimiento de Dios, porque teniendo el conocimiento de Dios, esa persona va a caminar rectamente. Entonces, si bien es cierto que no hemos sido llamados ni como grupo, como colectividad, iglesia, para hacer actividades políticas, ni tampoco en forma personal hemos sido llamados a participar en política, si bien es cierto que sí debemos hacer nuestra escogencia, repito, previo a que oremos por ese candidato, de acuerdo a lo que hemos aprendido, a la dirección del Espíritu Santo, a fin de que la iglesia viva quieta y reposadamente, como siempre hemos estado queriendo, como siempre hemos estado queriendo hacer las cosas para que nos permitan ir avanzando, para que se permita la expansión del Evangelio y para que directamente cumplamos ese llamado que el Señor nos ha hecho a través de su palabra. No nos enredemos, como dice la palabra, en los negocios de la vida si verdaderamente queremos agradar a ese Dios que nos llamó al servicio. Le agradezco una vez más al reverendo Fernando García Sotomayor por la invitación que nos ha hecho a esta gran emisora y aprovecho la oportunidad para felicitarlos también por esa excelente programación relacionada con los diferentes temas de edificación, temas relacionados con la alabanza, con la adoración a ese maravilloso Dios que tenemos. Y también quiero felicitar a ese grupo de logísticos que contribuyen día a día a fortalecer las familias, las personas, al crecimiento, a dar esa esperanza en Dios. Muchas gracias. Dios los continúe bendiciendo
abundantemente. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Remanente Estéreo. Les habla el pastor Humberto Fajardo, presidente del Ministerio CI de la ciudad de Bogotá, ministerio asociado al Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. Frecuentemente se hace la siguiente pregunta: ¿es lícito que los cristianos, los líderes, los pastores participen en actividades políticas? Con seguridad, esto genera importantes debates. Pero como siempre hemos aprendido, debemos circunscribir nuestra opinión a la palabra del Señor, no a los conceptos humanos. Es decir, debemos ceñirnos a la orientación que nos da Dios a través de la Biblia. La palabra del Señor es la rectora de nuestras vidas, es el canon de conducta. Frente a este tema, el apóstol Pablo escribe en Romanos 13 lo siguiente: todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle el merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos los que deben pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. Esto es lo que nos afirma las Sagradas Escrituras en cuanto al quehacer político. Un gran influyente cristiano llamado Calvino decía que los gobernantes deben servir al pueblo y a Dios. Aunque en estos tiempos esta tesis no se cumpla al pie de la letra, no por eso significa que la administración pública no sea delegada por Dios. La palabra del Señor dice que toda autoridad viene de parte de Dios. Recordemos lo que sucedió con el Señor Jesucristo y Pilato. El Señor Jesús le dijo a este gobernante romano: toda autoridad te es dada de parte del cielo. Por esa razón, todos los cristianos debemos participar activamente de nuestros deberes ciudadanos. Pagar los tributos, es decir, pagar los impuestos. Cumplir con las normas. Cumplir con la Constitución que rige a nuestra nación. Cumplir con el voto, que es un deber sagrado de todo ciudadano y por ende de todo cristiano. Debemos dar ejemplo. En ese sentido, toda la iglesia debe participar de las actividades políticas. Debemos ejercer el libre derecho a elegir quienes van a generar administración pública en los diferentes estamentos de nuestra sociedad. No podemos aislarnos. No podemos decir que somos apolíticos. No podemos decir que no vamos a participar de las dinámicas de nuestra sociedad, esas dinámicas que son buenas. Por lo tanto,
La recomendación de la palabra del Señor es que debemos honrar a las autoridades, que debemos cumplir con todos nuestros deberes como patriotas, como ciudadanos. En ese sentido, hoy que estamos en un contexto de debate político, debemos orar al Señor y decir: Dios, dirige los destinos de nuestra nación y ayúdanos, Señor Dios, a elegir a aquellos que son competentes, que pueden hacer las cosas conforme a los principios establecidos por ti. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos orar. Ahora bien, pueden participar aquellos hermanos en nuestra fe que tengan vocación política, que tengan ese liderazgo social, que tengan esa capacidad para generar administración pública. Es mucho mejor tener creyentes que sean luz, que sean sal en estas corporaciones públicas, a dejar que todo quede en mano de los impíos. En este tiempo debemos actuar con base en lo que nos dice la Sagrada Escritura y no con base en lo que nos dicen los hombres, los mortales. Para nosotros, la palabra de Dios es la que guía nuestra conciencia, es la rectora de nuestra conducta, es la que orienta nuestras decisiones. Por eso, vamos a someternos abiertamente a la palabra de Dios en cuanto a este y otros temas. Todos los temas candentes que se expresan a través de lo mediático deben ser filtrados por la palabra de Dios. No podemos someternos, repito, a criterios de seres humanos, sino a los criterios sabios del Dios bueno que rige con su santa voluntad toda nuestra existencia. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y para cualquier contacto, puede escribirnos a oficinanacional@adcolombia.org. Que Dios me los bendiga. Saludos a todos los radioyentes de la emisora Remanente Estéreo. Soy el pastor Ricardo Sayé de la Iglesia Cristiana Centro Carismático de Jerusalén. Y a la pregunta que me formula el reverendo Fernando García, que si un cristiano o una iglesia puede meterse en la política, puede participar activamente en la política, la respuesta es: mi concepto claro sobre la política es que la política es el arte de gobernar y que la Biblia está llena de gobierno. Adán era un gobernante, Esther era una gobernante, los reyes de Israel, hay una lista larga de gobernantes: David gobernante, Salomón rey, Moisés legislador, jefe principal de la nación, etcétera, etcétera. Jesucristo rey de reyes. Nosotros reinaremos como reyes y sacerdotes. Así que el cristiano hoy, en esta situación de democracia, donde no hay teocracia, el cristiano y la iglesia deben involucrarse en la política de una manera pura y de una manera santa, porque tiene que afectar la nación. Si todos los cristianos de determinada nación votan por un candidato que defienda la iglesia, que ame los valores, que defienda Israel, no hacerlo es pecado. No involucrarse como iglesia a votar por el candidato que va a defender la iglesia, que va a defender a Israel, no votar por él es religiosidad y es pecado. Lo de Dios es que el cristiano debe saber lo que está pasando. Debemos conocer los tiempos, sobre todo nuestros gobernantes, porque de lo que haga un gobernante depende el pueblo. Si el gobernante quiere volver la nación esclava, la vuelve esclava. Así que tenemos que tener
mucho cuidado quién nos gobierna, orar por nuestros gobernantes, pero eso no es todo. Teníamos también que participar activamente con nuestro voto para tratar de elegir un candidato que vaya con los mayores principios morales, por si no encontramos cristianos en el camino, a los que tengan mayor valores morales y que podamos encontrar gente que defienda a la iglesia y a Israel. Votar por un candidato ateo, un candidato que defienda el homosexualismo, que crea en el matrimonio gay, que vaya a golpear la iglesia, que vaya a rechazar a Israel como Chávez, que vaya a ir contra los principios morales de la Biblia. Hay que salir a decirle a la gente que no. Un pastor debe decirle a su congregación: yo no soy político ni soy persona de meterme en política corrupta, pero sí les aconsejo que no le den el voto a fulano de tal. Eso es indispensable hacerlo. Por ejemplo, en este caso en Colombia, yo le daría un consejo a todos los cristianos y no cristianos: no vote por Petro ni por Colombia Humana, porque el país se va a la miseria absoluta, como se fue Venezuela y como se fue Cuba. Y si la persona no entiende, ya es el colmo. Viendo lo que está sucediendo en Venezuela y Cuba, tenemos que advertir a nuestra gente, porque somos atalaya. El atalaya se pone en el muro a advertir el peligro que venga de donde venga. Y aquí esto es un peligro satánico, porque indudablemente el comunismo es un poder satánico que el diablo está utilizando ahora, porque tú sabes que el diablo no sale con cacho siempre. El diablo, la mayoría de las veces, él sale sin cacho, con cara de oveja. Por lo tanto, tenemos que oponernos a ese tipo de gobierno. Tenemos que oponernos al gobierno de los anticristos. Tenemos que oponernos a que un candidato de la izquierda comunista vaya a montarse en un país como Colombia, porque ya sabemos que el comunismo fracasó en Europa, fue sacado de Europa, pero el comunismo de América del Sur y Central es un comunismo que se mezcla con narcotráfico y se mezcla con homosexualismo. Por lo tanto, hay que rechazarlo y denunciarlo. Jesús mismo dijo: díganle a aquella zorra, díganle a Herodes. Con eso estaba diciendo: Herodes es un malvado. Nosotros también tenemos que señalar con nombre propio desde el púlpito o en programas aparte, aconsejar a nuestra gente y decirle: no vaya a votar por fulano de tal, porque la nación está en peligro y va a entrar en hambre. Y si tú tienes corazón y amas al pueblo, tú adviertes: nadie va a creer que podemos caer en hambre. Así fue en Venezuela. Cientos de pastores votaron por Chávez de buen corazón, porque Chávez prometió darle comida a todo el pueblo. Pero llegó Chávez y se le rompió el globo. No pudo darle comida a nadie. Primero porque la que se enriqueció fue su hija y se enriquecieron los cabecillas. Eso es un sistema corrupto de gobierno y nosotros tenemos que oponernos a un sistema corrupto de gobierno. El cristiano que hace como la tortuga, que mete la cabeza dentro de la cáscara, está en pecado. Está completamente en pecado. Ahora, si un ministro de Dios, un pastor, se dedica a la política y se mete en la política para buscar puestos, para buscar prebendas, para buscar sueldos y abandona la iglesia, ahí sí yo veo que está mal. Pues ¿cómo, si Dios te llamó al ministerio, vas a enredarte en los negocios de la vida? Eso es otra cosa. Pero la iglesia sí está para salir a votar, como decía hasta ahora, en contra del candidato que vaya a hundir el país, que viola los principios bíblicos todos. Y también está para asesorar a los políticos actuales, llevándolos a los pies de Cristo si es posible, y si no, al menos que reciban un consejo de parte de Dios, porque hay mucha gente que, aunque no recibe a Cristo, recibe un buen consejo y lo aceptan. Por ejemplo, hay borrachos que no quieren recibir a Cristo, pero si tú le dices: quiero orar por ti para que dejes el licor, hay muchos borrachos que han inclusive dejado el licor, aunque no se han convertido completamente, pero por lo menos le ministraste algo bueno. La iglesia tiene que ministrarle al político viejo zorro y decirle: ven a Cristo al político, ven a Cristo, como le decía Elías a los
reyes de ese tiempo, y Eliseo también, y Jehú también, estaban para aconsejar, para ministrar. Los profetas siempre estaban al lado de un rey. Isaías siempre estaba aconsejando a los reyes. La hazaña máxima en la vida de Isaías fue darle consejo a Ezequías y orar para que la ciudad de Jerusalén fuera librada de la mano del ejército asirio. Por lo tanto, la iglesia sí debe involucrarse en política, tiene que saber de política, pero no corromperse con la política o usar la iglesia como un fortín político. Aquí todo el mundo vota por Juan Lozano, aquí todo el mundo vota por Juan Pérez, aquí todo el mundo vota por el pastor. Eso no. Estamos hablando de asesorar a la gente sin ningún interés por quién votar para salvar el país, sin recibir dineros. Y también aconsejar a los políticos que más tienen principios morales, y aún a los que no tienen principios morales, si es posible, sacarlos de esa miseria espiritual en la que se encuentran. Así que un cristiano sí debe involucrarse en política, saber de política, para que no sea un gobernante impío que nos gobierne y el pueblo tenga que sufrir. Bendiciones. Un cordial saludo para este ministerio internacional en cabeza de mi amigo pastor Fernando García. Soy el pastor Leonel Molano del ministerio Palabra de Vida. Pueden conseguirnos en YouTube, lacapillavirtual@gmail.com, o escribirnos también a nuestro correo personal leonelmolano2005@gmail.com. Un cordial saludo también para toda la audiencia de Remanente Estéreo, a todos los lugares que llega, que la bendición de Dios sea abundante y toda la palabra que se escucha a través de estas ondas hercianas que llegue a muchos, que muchos conozcan el Evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, la Iglesia de Cristo haciendo su tarea evangelizadora, su tarea transformadora, porque cuando proclamamos el Evangelio de Jesucristo es la experiencia vivida, muchos de nosotros por supuesto, la experiencia que vemos en muchos hombres, mujeres, parejas, familias transformadas, porque el Evangelio de Jesucristo lo logra. Seguiremos haciendo esa tarea, por supuesto que sí. Y ahora en Colombia nos acercamos una vez más a la contienda electoral, las elecciones, momentos cruciales en cada país, y en esta ocasión le corresponde a nuestra nación. Ahora la pregunta es, ¿cómo debe en ese evento participar la iglesia? ¿Debe participar de qué manera? ¿Qué maneras hay para poder estar ahí? La verdad es que es un evento, es un momento donde nadie puede estar ajeno. Nadie debería estar ajeno a participar, porque, por supuesto, se toman decisiones. Y en estos sistemas democráticos, pues se le permite al pueblo la participación. Claro, muchos vicios políticos de movimiento, traslado, trasteo, compra de votos, delitos electorales, porque el deseo de poder es impresionante. Pero la iglesia, sus ministros, participar o no participar, algunos participan siendo ministros del Evangelio, ofreciendo sus nombres y sus proyectos para tratar de hacer algún cambio. El enfrentamiento es fuerte. Venimos con una clase política arraigada ya en el poder, encadenada, atornillada al poder, que no lo quiere soltar. Están felices ahí, y pues eso lo vemos en cada elección. Se eligen los mismos, algunos que llevan varios periodos, 20, 30, 40 años. Ya no hacen mayor cosa, pero ya tienen su caudal político asegurado y pues su pensión vitalicia, nadie les molesta ni les preocupa, cosas buenas, cosas amañadas, en fin, las noticias nos hablan de esas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hace la iglesia cristiana ante una situación de esas? Se mete en el asunto
¿Y cómo va a lidiar con todos esos vicios, con todas esas situaciones, con todos esos atornillados al poder que no quieren soltar, que ya tienen sus maquinarias establecidas y la iglesia sin maquinaria? Alguno diría, no, pues la maquinaria de la iglesia pues sería Dios, ¿no? El Espíritu Santo. Ojalá y fuese así, claro, ojalá y fuese así. Tenemos experiencias. En Colombia tenemos experiencias de hermanos bien intencionados que han puesto su nombre allí y bueno, lo han intentado tratar de mostrar que se puede, lo que dicen hacer política, pero hacer política es pues pensar en el pueblo, en la polis, de allí la política, pensar en la polis, pensar en el pueblo. Todos necesitamos las obras civiles, todos necesitamos las carreteras, todos necesitamos los puentes, todos necesitamos los servicios públicos, todos necesitamos em, los viajes nacionales e internacionales, necesitamos los aeropuertos. ¿Qué no necesitamos? A todos nos hace falta los andenes, los parques para estar. En fin, la seguridad lo necesitamos para poder vivir en una sana convivencia. Entonces, el presupuesto de eso, pues lo pagamos entre todos. Cada vez que comparamos cualquier cosa, ahí va el impuesto. El IVA de 19% en los productos de canasta familiar. Nadie puede decir que no paga impuesto. Compra una manzana y ahí ya. Compró un arequipe, ahí ya paga impuesto. Entonces, esos impuestos los pagamos todos. Ahí está el presupuesto millonario para un país como Colombia. Más de 120 billones de pesos es el presupuesto de un año para Colombia. Pues ahí está la atención, toda la administración pública, obviamente. Entonces, como iglesia, por ser cristianos, somos ajenos a esa política, a ese manejo de los recursos públicos. No, porque todos nos beneficiamos o todos sufrimos la falta, todos tenemos la misma necesidad. Entonces, nosotros participamos, sea que estemos allá, sea que vayamos, estemos en el puesto administrativo o político, o no estemos como ciudadanos, ya, cédula, tienen que darle cédula, paga la cédula, ya ella paga un impuesto, cualquier papel, un impuesto. Se va a casar en notaría, paga impuesto, tiene que dar un dinero. Entonces no somos ajenos a eso. El tema es, al estar allá, el comportamiento, porque se decide por votaciones, hay que ganar, hay que hacer coaliciones, ganar los espacios, apoyar a otros para que lo apoyen a usted. Eso es complicado. Los hermanos que se presentan, bueno, pues muchos profesionales, muchos hombres y mujeres muy capacitados en la iglesia, que tienen un liderazgo fuerte, que pueden hacer algo, sí lo han demostrado. Vale la pena apoyar esos proyectos, claro que sí. El tema es que esos hermanos de parte de la iglesia necesitarán mucha oración y deben ser hermanos probos en la fe, en la ética, para poder estar allí, porque van a representar la iglesia, en cierta manera, representar al Señor Jesucristo. Entonces, cuando hay vergüenza, pues la pasamos todos. Ah, era cristiano. La pasamos todos la vergüenza. Lo hace bien, pues los cristianos o la iglesia o el Señor Jesucristo. Queda bien, queda bien. Y esa es la función nuestra, ¿no? Glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Sí se puede transformar también allá. Se puede. Transformamos vidas con el Evangelio, se puede transformar vidas en esos lugares. Muchos lo han hecho, lo han logrado. Entonces, la otra manera de participar, cada creyente, bueno, la oportunidad de votar. Votemos los mejores proyectos. Vamos a mirar buenos proyectos porque a todos nos duele y si no nos duele, nos debe doler este país. Dios nos puso acá. No nos puso en Somalia, no nos puso en Ruanda, no estamos en Nigeria, no nos puso en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, nos puso en Colombia. Vamos a cumplirle al Señor y vamos a creer que vienen cosas mejores. Vamos a creer que esa clase política corrupta
pueden allí llegar buenos elementos cristianos que pueden hacer la diferencia. Mil bendiciones para toda esta audiencia maravillosa de Remanente Estéreo. Muchas gracias por la oportunidad. Soy el pastor Leonel Molano y qué gusto me da poder compartir con ustedes sobre este tema. Mil bendiciones para todos. Mi nombre es Alexander Mercado Collante, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna de Barranquilla. Mi opinión sobre si la Iglesia o sus ministros pueden intervenir en política. Bueno, desde la perspectiva bíblica, la Iglesia es un organismo vivo que, aunque es una esfera de gobierno diferente al Estado o a la familia, creo que es obligación de cada creyente en su interacción, y es inevitable la participación en política. Lo que no pueden hacer es que sus ministros estén lanzados a cargos públicos, porque hay una contradicción o una ambigüedad en su cargo, porque no puede ser pastor y gobernante del Estado al mismo tiempo. Entendemos que el Estado es gobernado por el Señor, porque Dios es soberano, pero los ministros de la Iglesia no son los gobernantes del Estado. Pero también, si hay un hermano o hermanos que tienen vocación política dentro de la Iglesia, ellos pueden ejercer su labor como políticos, porque la política es una profesión válida como la del médico, el ingeniero o cualquier otra, o aún el mismo ministro. Entonces, aquí hay que tener muy claro sobre todo el tema de los dos reinos, el reino de Dios y el reino del mundo. ¿A qué pertenece? ¿Qué es la iglesia? ¿Dónde está ubicada la iglesia? Ese es el punto focal en todo esto. Familia Remanente Estéreo, un cordial saludo, un abrazo en la distancia a toda la amable audiencia que se conecta a esta hora a través de las ondas de la internet de Remanente Estéreo, asociada a la Iglesia Catedral Bíblica Rema Internacional. Sean bienvenidos, un abrazo en la distancia. Mi nombre es Carlos Martínez, soy también un ministro adscrito o asociado a la Iglesia Catedral Bíblica, vinculado a ella, y que participo también del Ministerio de Caballeros Bene y Salud. Hoy quiero participar con la pregunta que se hizo hace unos días con respecto a que si la Iglesia y los ministros podían participar en política, ¿verdad? Y con mucho gusto lo estamos haciendo a partir de este momento. Vamos a dividir primero la iglesia y luego los ministros. Bien. ¿Cuáles son los ministros? Los ministros son los pastores, los líderes, aquellos pastores que han estudiado para ser pastores, que ya vienen haciendo una trayectoria y que vienen trabajando y son los que dirigen las reuniones evangelísticas, las reuniones generales, las reuniones de parejas, de damas, de caballeros, de jóvenes y de niños. Esas personas son los líderes, son los pastores, por decirlo así, o los mentores, si lo decimos de otra manera. Bien. La iglesia, en mi concepto, respecto a los demás, son los fieles, aquellos que asisten, que vienen los días que pueden a la iglesia, ¿verdad? Los días que pueden, asisten a la iglesia, se presentan, vienen a alabar al Señor, a bendecir, a glorificar, a aprender, a estudiar, a recibir edificación de parte de los líderes o de los ministros que ministran en la iglesia y se edifican, ¿verdad? De hecho, pues lógicamente la feligresía es mucho más, puede ser el 90% de la iglesia. Ejemplo, si una iglesia tiene 100 almas, por lo menos 90, 92, 94 son fieles, los otros 6 u 8 personas, máximo 10, serán líderes o serán los ministros. Muy bien. En ese orden de ideas, la pregunta es si pueden participar la iglesia y los ministros en política. En mi concepto, muy claramente digo que sí. Sí pueden participar en política, claro que sí. ¿Pero cómo? Votando, ejerciendo su labor, su derecho del voto. Simple y llanamente eso, ejerciendo su labor del voto. Escuchan con atención. Por ejemplo, se avecinan en Colombia elecciones parlamentarias, Senado y Cámara. En mi concepto, aclaro, doy mi concepto, lo mejor sería votar en blanco. ¿Por qué? Porque es que vemos a los mismos
con las mismas, que siempre lo mismo y traen de lo mismo. O sea, hay una serie de senadores y de representantes que no han hecho nada por el país, que se forma mucho debate, mucho coge en la Cámara o en el Senado, se transmiten ideas, se debaten, incluso se ofenden muy diplomáticamente y no solucionan nada, ¿verdad? Sacando falsos testimonios o diferentes situaciones o acusaciones de unos contra otros, ¿verdad? Y eso no lleva a nada y se ganan un sueldo de 30 y pico millones de pesos y con la arandela les llega a 50 millones, carro, celular, todo ello de gratis. Pero si vamos a ver, en campaña ellos abrazan y besan a todo el mundo, comparten sancocho, es más, lo pagan todos los gastos, no se miden en nada y están abrazándose con todo el mundo y llámeme con mucho gusto y ahora que esté montado le dicen senador o doctor, ahora que esté con mucho gusto te vamos a ayudar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y la prueba es que muchos no han cumplido, la gran mayoría no ha cumplido lo que ha prometido en su campaña. Bien. Entonces yo sugeriría que para estas elecciones piensen muy bien, yo personalmente pienso votar en blanco. Es un voto, repito, es un concepto, repito, muy personal. Muy personal, ¿ve? Bien, ok. Ahora, de esas elecciones de Cámara y Senado, si sale en blanco, no habrá candidato para presidencia. O los candidatos para presidencia van a estar muy mal, ¿verdad? No va a haber candidato para la presidencia, ¿verdad? Bien. Entonces, si no hay candidato para la presidencia, quiere decir que si las elecciones parlamentarias quedan en blanco, no habrá candidato para la presidencia porque nadie vota. Bien. Ahora, si la gente vota, que es muy difícil que millones de colombianos se queden sin votar, es muy difícil, casi imposible, pero porque habría que hacer una pedagogía de muchos meses y ya no alcanza el tiempo. Entonces, con seguridad van a haber votaciones y van a quedar algunas. Y de ahí se va a arrojar que cada una de las comisiones que hay son los que van a elegir un candidato que es el que va a ser elegido y el que va a ir a las elecciones para el tarjetón de presidencia que se hará en mayo y ese va a ser elegido. Bien. Al salir 1, 2, 3, 4 candidatos para presidente, hay que fijarse muy bien, hay que escuchar las ideas, los proyectos y luego, después de orar y ser dirigido por el Espíritu Santo, votar. No vote por presión, no votar por conveniencias, no votar por favores, votar por convicciones. El Espíritu Santo nos dirige y nos guía con seguridad a elegir un buen candidato y no votar nada que vaya en contra de la vida, del matrimonio heterosexual, de las cosas honestas, limpias, puras, sanas y santas, de los principios básicos establecidos por Dios, ¿verdad? O sea, no votar contra aquellos que promueven matrimonio gay, adopción de niños por pareja gay, que promueven las cosas ilegales, ¿verdad? O que promueven eutanasia, que promueven todo aquello que va en contra de lo que Dios enseña, porque eso sería maldición para el pueblo. Hay que votar por personas probas, honestas, ¿verdad? Bien, escuchar bien a los candidatos y escoger una de sus ideales y ser dirigidos. No vote por un cambio que se avecina que puede ser funesto para el país. Solamente revisen cómo está Chile, cómo está Argentina, cómo está Bolivia, cómo está Nicaragua, cómo está Cuba y cómo está Venezuela. Para comentarles, Venezuela hace unos años atrás, 60, 70 años atrás, era la cuarta economía del mundo. ¿Sabe usted eso? La cuarta economía del mundo. Y mire, hoy en día es un pobre país, o es un país pobre. ¿Qué país tan hermoso y qué país tan pobre hoy en día? Muy bien. Entonces, eso. Para los ministros, mi sugerencia, mi consejo es el mismo. Participe en votación, sí. Elija sus candidatos, sí. Y vaya y deposite en la urna su voto, de preferencia con el candidato que usted quiera. Pero, lo mismo para el candidato a presidencia. Vote por el candidato que usted quiera. Bien. El que el Señor le guíe a votar. Hasta ahí correcto. Ahora, si un ministro es llamado a ocupar un cargo político público, quizás sea un profesional, y aparte de ser profesional tiene muy buenas relaciones y lo llaman para ocupar un cargo, pues le tocará que renuncie al ministerio que ejerce y se dedique al cargo público, porque con seguridad se va a cumplir lo que dice la Biblia: ninguno que
sirve al Señor, que está en la obra del Señor, se enrede o que milite en las obras de la carne, o sea, milite en el trabajo, en la política, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que el trabajo político le va a impedir hacer obra, y ojalá el ejercicio del cargo no lo lleve a ser corrupto o a irse por el mal camino, que triste y lamentablemente sucede. Entonces, tanto el ministro como la iglesia, en mi concepto, sí deben de participar en política, claro que sí, pero deben de hacerlo votando, orando, escogiendo el candidato, y el día de las elecciones votando, ejerciendo su labor de ciudadano de votar a conciencia, ¿verdad? Somos cerca de 10 millones de colombianos, quizás más, cristianos. Somos como 50 millones, pero tengo entendido que somos más de 9 o 10 millones de colombianos cristianos. Bien podríamos elegir candidatos a Cámara y Senado sobrados, y bien podríamos elegir presidente. Pero qué triste decirlo, con esto termino, que hoy en día los cristianos están divididos porque muchos líderes están diferentes, cada uno con diferente partido. Eso es muy triste y lamentable. El enemigo dice: divide y vencerás, y mientras el cuerpo cristiano esté dividido, lamento decirlo, el enemigo nos vencerá. Y si cambia el régimen, el sistema de gobierno de nuestro país, y entramos a un socialismo, nuestro país se va para el piso de una. Vean que se lo estoy diciendo. Un abrazo a la distancia, bendiciones, hasta una próxima oportunidad. Dios les guarde. Buenas bendiciones para todos. Les habla el pastor Oscar Flores desde la ciudad de Cartagena. Estamos pastoreando, mi esposa, mi persona, la pastora Rosalba García Sotomayor, la iglesia cristiana El Dabar del Eterno. Estamos ubicados en el barrio de Las Gaviotas. Un saludo cordial a toda la audiencia de Remanente Estéreo. Sobre la pregunta, si la iglesia está llamada como cuerpo y sus ministros a participar de la actividad política, mi respuesta es sí, estamos llamados. Y esto es un llamado que lo hace el mismo Dios, no es cuestión de hombre. Desde el inicio de la humanidad, Dios creó el hombre con el propósito de gobernar, que fuera un gobernante. Y esto es clave, porque hay muchas personas que no están de acuerdo que uno como cristiano se involucre en la política. La política, el término política, quiere decir una ciencia o el arte de gobernar. Si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos hacemos un lado y somos apolíticos, la maldad va a seguir avanzando y no va a haber quien le haga oposición. Yo estoy de acuerdo que la iglesia no debe unirse al Estado. Yo pienso que la iglesia cumple su rol fundamental establecido por el mismo Dios, así como el Estado también cumple su rol. Y esto a veces los cristianos no lo entienden de esta forma. Si nos vamos a la Escritura, desde el principio, en Génesis capítulo 45, versículo 8, José hace una declaración tremenda. Él dice: me puso por padre de Faraón y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Fue el mismo Dios que lo colocó para que fuera un gobernante. En primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 7, dice el texto que Salomón tenía 12 gobernadores. Además, en toda la palabra vamos a encontrar que sí había una relación entre los profetas, entre los hombres de Dios y los gobernantes. El mismo Dios declara que Él es el que pone y quita reyes. En Proverbios, capítulo 29, versículo 2 dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Esta es la razón por la cual la iglesia está siendo perseguida, por la cual la iglesia ha sido masacrada, porque hemos querido dejar a un lado nuestra función establecida por el mismo Dios como pueblo de Dios, como iglesia. Nuestro deber, si bien la iglesia debe estar separada del Estado, la iglesia debe influenciar en los asuntos, en las decisiones, en los gobernantes. Pues si no lo hacemos nosotros,
lo hace el enemigo, lo hacen los demonios. Entonces he escuchado a muchos ministros decir que ellos no quieren saber nada de política, pero sin embargo lo ve usted buscando ayuda del gobierno, del Estado, lo ve usted buscando ayuda de la policía muchas veces cuando atacan a la iglesia, atacan el lugar donde ellos están haciendo las reuniones. Entonces sí buscan que el Estado los proteja, que el Estado les brinde un bienestar. Y no se dan cuenta que esto está pasando porque la iglesia está dejando a un lado ese rol fundamental de influenciar en nuestros gobernadores. Tristemente hay que reconocerlo, que la mayoría de los gobernantes van a la montaña de Sorte y a otros lugares a consagrarse con brujos, con personas del reino de las tinieblas. La mayoría. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no buscan a la iglesia cristiana? Porque se han dado cuenta que el cristianismo es un poco apático. Le damos gracias a Dios por esta cantidad de hombres y de mujeres que se atreven a hacer presencia en estos puestos de autoridad como concejales. Algunos han aspirado a la presidencia y debemos seguir orando por ellos, porque esto es una responsabilidad. El creyente tiene un derecho, sí, es verdad que tenemos derecho, pero también tenemos obligaciones. Así que no podemos descuidar estos derechos y estas obligaciones que tenemos con el Estado, con la comunidad. Así como la iglesia cristiana está encargada de velar por la moral, de ser la sal de la tierra, de ser la luz que alumbra las tinieblas y de ser una bendición en el campo espiritual, yo considero que no solamente la iglesia debe dedicarse a la parte espiritual, también necesitamos dedicarnos a la parte social, y es por eso que incluso las iglesias pertenecientes a Rema tenemos una fundación que se encarga de hacer la parte social. Qué bueno sería que esa parte social echemos mano al Estado, a los recursos que ofrecen los estados, al apoyo que puede ofrecer el Estado, porque el mismo Dios es el que se encarga de hacer que el Estado bendiga también a la iglesia e incluso vele por los derechos de la iglesia, esté allí presente, porque es el Señor quien les ha colocado allí en autoridad para bendición de su iglesia, para bendición del pueblo, para bendición nuestra como hijos de Dios. Y debemos nosotros considerar esta postura antes de quizás hacer un juicio, antes de cerrarnos. Yo estoy de acuerdo que no sean los pastores que estemos allí aspirando a un cargo político, pero estoy de acuerdo que preparemos gente, preparemos personas llenas del Espíritu Santo, así como se le capacita con un discipulado, con una carrera en la fe, incluso se le capacita a nivel teológico, ministerial, para desempeñar algunos roles en la iglesia, por cuanto tienen un llamado al servicio, uno entonces le brinda la capacitación. De igual forma se deben preparar hombres y mujeres que tengan principios sólidos, que tengan fundamentos sólidos, que estén su fe fundamentada en la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo para desempeñar esta labor. Y esto será una gran bendición. Si lo hacemos de esta forma, será una gran bendición para la iglesia. Pero mientras la iglesia se mantenga apática, apolítica, vamos a seguir muchas veces siendo menospreciados, vamos a seguir siendo golpeados, van a seguir saliendo leyes antibíblicas contra la moral, contra la humanidad, vamos a seguir siendo atropellados. Por eso es necesario que nos levantemos todos en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que oremos para que Dios coloque allí justos, como dice Proverbios 29:2. Cuando el justo gobierna, cuando el justo domina, el pueblo se alegra, hay bendiciones, se derraman bendiciones, se abren las puertas. Hay muchas ayudas para las iglesias cristianas, pero no se están recibiendo porque eso está totalmente
hay un ente que se encarga de manipular todo esto para que los recursos no le lleguen a la iglesia cristiana. Y como la iglesia cristiana se ha cerrado, la iglesia cristiana, muchos los he escuchado hablar que no quieren saber nada de política, pero sin embargo, muchas veces invitamos al político a la iglesia para que nos dé la silla, para que nos dé 100 sillas, para que nos siembre los ventiladores, los aires acondicionados, y estamos de esta forma vendiendo el voto. Entonces hablamos una cosa y en la práctica hacemos otra. Y por esta razón es que se está viendo tanto desorden. El Estado está para poner orden, mientras que la iglesia está para orar por ellos y para implementar el poder del evangelio, para llevar el poder del evangelio a estos hombres que están en autoridad, para que las puertas cada día sean abiertas para el pueblo de Dios y sean de bendición. Entonces sí estoy de acuerdo que la iglesia y sus ministros deben apoyar. Si hay un partido cristiano, que sea cristiano, debemos apoyar ese partido, orando y también, lógicamente, apoyándole con nuestros votos. Muchas gracias, Dios me los bendiga a todos. El número de celular de nuestra iglesia es 312-875-8615. Un abrazo. Hemos llegado al final de su programa, Contendiendo por la Fe. Le invitamos a que se ponga en contacto con nuestro ministerio. Descargue nuestra aplicación Remanente Estéreo y siga en sintonía con nuestra programación. Recuerde, Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Nuestra fe es el producto de nuestras convicciones, basadas en su palabra. Hasta la próxima.